Apenas termina la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo espera un respiro, un poco de paz duradera. Pero nada de eso. Casi de inmediato, el planeta se partió en dos grandes bloques enfrentados. Por un lado, el oeste capitalista, por el otro, el este comunista. Hoy vamos a ver cómo esa división dejó de ser una idea y se convirtió en algo muy real, con organizaciones económicas y militares que marcaron el destino de Europa por décadas. Y para empezar, nada mejor que esta frase legendaria. Es de Winston Churchill, en 1946. Con estas palabras, él estaba pintando un cuadro de la nueva y escalofriante realidad europea. Ojo, no era una guerra con trincheras, pero sí una división súper hostil que separaba a las democracias de Occidente de los países de Europa del Este que caían uno a uno bajo la influencia de la Unión Soviética de Stalin. Ahora, este telón de acero no era solo una metáfora potente, para nada. Se estaba construyendo sobre cimientos pero muy reales, tanto económicos como militares. Y todo arrancó con el gigantesco desafío de reconstruir una Europa que había quedado literalmente en ruinas. Y aquí viene la primera gran jugada estratégica del bloque occidental. Pensemos un poco. Europa está devastada, hay caos, hambre, un terreno perfecto para que las ideas comunistas prendan. ¿Qué hace Estados Unidos? Lanza un programa de ayuda económica súper ambicioso. El objetivo era clarísimo: reconstruir Europa occidental y, de paso, asegurar su lealtad al bando capitalista. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, entre 1948 y 1952 se inyectaron $13.000 millones de la época en las economías de Europa occidental. Una cantidad de dinero brutal que fue clave para reconstruir fábricas, carreteras, para reactivar el comercio y, lo más importante, para restaurar la confianza en el sistema capitalista. Ahora, lo más interesante aquí es que el Plan Marshall no fue un simple acto de caridad, ni mucho menos. Fue la pieza central de lo que se conoció como la política de contención. La lógica era bien simple: si fortalecemos las economías de estos países, la gente va a estar mejor y el comunismo va a parecer mucho menos atractivo. Básicamente, se buscaba contener la expansión soviética usando el dólar como arma. Y miren este afiche, que lo ilustra de maravilla. La propaganda presentaba el plan como un gran esfuerzo humanitario para levantar Europa, ¿no? Con el lema «Todos nuestros colores al mástil». Pura unidad y esperanza. Pero claro, detrás de esa imagen, el objetivo estratégico era otro: consolidar el poder económico y político de Estados Unidos en toda la región. Como era de esperarse, la Unión Soviética no se iba a quedar de brazos cruzados. Desde Moscú, el Plan Marshall no se veía como una ayuda, sino como un intento de imperialismo del dólar. Una forma de comprar a sus vecinos para robarles su esfera de influencia. Así que la reacción fue inmediata. Y aquí la tenemos, la contramedida, el Comecon. Esta fue la respuesta soviética para crear su propio bloque económico. La idea era integrar las economías de Europa del Este bajo el modelo de planificación centralizada de la Unión Soviética. De esta forma, se aseguraban de que los recursos y el comercio se quedaran dentro de la órbita comunista. Esta caricatura es genial, captura la dinámica a la perfección. Ahí lo vemos a Stalin intentando por todos los medios evitar que la canasta de la recuperación europea reciba la ayuda del Plan Marshall. Y es que la Unión Soviética no solo creó su propio sistema, sino que presionó durísimo a sus países satélite, como Checoslovaquia y Polonia, para que rechazaran de plano la ayuda estadounidense. Bueno, con las líneas económicas ya bien trazadas, el siguiente paso era casi inevitable: la confrontación militar. La tensión seguía subiendo y la desconfianza era total. Así que se empezaron a crear alianzas militares formales, y el oeste fue el primero en mover ficha. Miren esta cronología, porque muestra cómo todo se aceleró de una forma increíble. En 1948, los soviéticos intentan aislar Berlín Occidental, un susto tremendo para todos. Un año después, como respuesta directa, se crea la OTAN. Y al año siguiente estalla la Guerra de Corea, lo que confirmó el miedo de que este conflicto frío podía volverse muy caliente en cualquier momento. Entonces aquí está el punto clave. La OTAN se convirtió en el brazo armado de esa política de contención de la que hablamos. 12 naciones occidentales se unieron en una alianza defensiva con una regla de oro. Un ataque contra uno de ellos sería considerado un ataque contra todos. La diplomacia empezaba a cederle el paso a la disuasión militar. Y una vez más, la misma dinámica. Una acción de Occidente provoca una reacción del Este. La creación de la OTAN, y sobre todo que después se permitiera que Alemania Occidental se uniera, fue visto por la Unión Soviética como una amenaza directa, a las puertas de su casa.
Esta comparación lo resume todo a la perfección. En 1955, la Unión Soviética y sus aliados de Europa del Este firman el Pacto de Varsovia. En los papeles era un tratado de defensa, pero en la práctica formalizaba el control total de Moscú sobre los ejércitos de todo el bloque del Este. El tablero de ajedrez estaba completo, dos alianzas militares gigantescas mirándose de reojo a través de un continente partido en dos. Y esta imagen simboliza el resultado aterrador de todo esto. Un pulso de poder entre las superpotencias, donde cada líder está sentado, literalmente, sobre un arsenal nuclear capaz de volar el mundo en pedazos. La OTAN y el Pacto de Varsovia no solo dividieron Europa, sino que crearon un estado de tensión constante, una paz súper frágil basada en la amenaza de la destrucción mutua asegurada. Pero bueno, más allá de los pactos, ¿cómo se vivía esta división en el día a día? ¿En qué se tradujo para la gente común? Pues se convirtió en una frontera de verdad, de cemento y alambre de púas, que partía al medio el corazón de Europa. Y si hubo un lugar donde esta división fue más dolorosa y simbólica que en ningún otro, ese lugar fue Alemania. El país quedó partido en dos, la República Federal Alemana en el oeste y la República Democrática Alemana en el este. Y para colmo, dentro de esta última, la ciudad de Berlín también quedó dividida. Y esto nos lleva a la imagen definitiva de la Guerra Fría. En 1961, para frenar la tremenda fuga de sus ciudadanos hacia el oeste, el gobierno de Alemania Oriental construyó el Muro de Berlín. Se convirtió en la manifestación física, brutal, de esas divisiones económicas y militares de las que venimos hablando. Era el telón de acero, pero hecho de cemento. Entonces, para resumir, el Plan Marshall y el Comecon partieron Europa económicamente. La OTAN y el Pacto de Varsovia la partieron militarmente. Y juntas, estas cuatro organizaciones crearon una frontera que no solo separaba países, sino ideologías, formas de vida, dando inicio a décadas de una paz armada y extremadamente frágil. Y cerramos con una pregunta para pensar un poco. Aunque los pactos de la Guerra Fría ya no existen y el muro cayó, las líneas que trazaron en el mapa fueron muy profundas. ¿Será que hoy todavía persisten las cicatrices de esa división en la política, la economía y la cultura de la Europa actual? Es algo que sin duda vale la pena reflexionar.